cantados acá también. Bueno, hablemos sobre este tema. ¿Por qué siempre pensar, ¿no es cierto?, que ahora que se han quedado con 0 soles en la cuenta de jubilación, esto, digamos, podría ser nefasto, negativo, si es responsabilidad del jubilado o no es muy responsable el jubilado? La verdad que no. Acá el tema es que los sistemas de pensiones, en general, siempre tienen un elemento paternalista, ¿no? Por parte de los estados en el mundo. No hay estado moderno, ¿no?, que no tenga un sistema de pensiones que obliga a la persona, al trabajador, a separar una parte de sus ingresos para su jubilación. Pero este elemento paternalista no solamente termina ahí, sino lo que se busca evitar es que cuando una persona llega a la edad de jubilación termina generando problemas o cargas excesivas a la sociedad, ¿no? Financiando una etapa que puede cada vez es más larga, ¿no? La esperanza de vida en el Perú, después de los 65 años, puede, dependiendo, pero en promedio puede llegar a 15 años, 20 años, y esto implica una carga muy fuerte para las generaciones futuras. Los hijos de estos jubilados tendrán que de repente dedicar más recursos a ellos para ayudarlos si es que no tienen una pensión, y esos recursos que se dedican se los quita a los nietos, ¿no? Donde los recursos deberían estarse invirtiendo en el capital humano de los más jóvenes. Entonces, eso es de alguna manera lo que busca un sistema de pensiones, tratar de reducir las externalidades negativas o efectos negativos que se podrían generar a una sociedad en la cual no se ha preocupado en ayudar a ahorrar para esa etapa a los que están en la etapa activa. Ese es el tema. Ok, pero aquí hay un punto que sí me gustaría que se tocara, porque se hace. Claro, las cifras son enormes, ¿no? Cuando se habla, va a haber un desembolso de 45 millones de soles, nos vamos a la quiebra, la economía no lo va a sostener y qué sé yo. Pero hay que recordar que aquellas personas que tienen AFP son aquellos trabajadores que son netamente formales. Y la formalidad en nuestro país no es que sea, digamos, todas la tengan, ¿no es cierto? Estamos hablando de un porcentaje bastante pequeño de nuestro PBI. ¿Realmente afecta a nuestra economía? Sí, a ver, tu diagnóstico, el comentario tiene dos partes, ¿no? Una que es completamente cierto. Estamos acá discutiendo sobre el 20-25% de la población económicamente activa, que es formal. Tienes el otro 75% del cual nadie habla y deberíamos estar preocupándonos en ello. Así es. Eso es verdad. Pero tienes este porcentaje de que está trabajando en la formalidad o ha logrado ahorrar en la formalidad, que al menos era una parte de tu población con la cual intentabas construirles un sistema de pensiones, ¿no? No significa que porque sea pequeño no es importante y se debe dejar que el sistema se caiga y no haya ahorros para ellos, ¿no? En segundo lugar, sí tiene este pequeño porcentaje, ese 25% de la PEA que estamos hablando, representa en sus ahorros, o representaba antes de la pandemia, 25% del Producto Bruto Interno. O sea, solo ese pedazo tenía ese nivel de importancia en la economía. Hay estimados que señalan que el aporte que ha tenido el crecimiento económico, ese ahorro, porque ese ahorro que tiene el afiliado, luego permite entrar al sistema financiero, o sea, gana rentabilidad, pero gana rentabilidad invirtiéndose. Y gracias a ese proceso de inversión y de crecimiento, ha llevado a que por lo menos un punto, casi un punto del crecimiento potencial que ha tenido el Perú, se lo debes a este ahorro en pensiones, ¿no? La disminución en la pobreza, más allá de que solamente ahorro este porcentaje de la PEA, el efecto multiplicador que tiene sobre toda la población es bastante elevado. Entonces, sí hay un efecto desestabilizador. Y claro, uno dice, oye, mira, ya hemos devuelto el año pasado 33.000 millones de soles y no ha pasado nada, aquí seguimos conversando. Ajá. Pero para llegar, digamos, al caos, ¿no? Pueden pasar muchos años. Pregúntenle a Argentina, ¿de acuerdo? Argentina también siguen vivos, ahí siguen conversando, pero pregúntenle si las condiciones en las cuales se encuentran ahora
no son peores a las que existían hace 20 años, cuando la economía, o 25, que la economía estaba relativamente estable. El camino a la desgracia es una tortura larguísima, ¿de acuerdo? O sea, no esperan que mañana encontremos todo destruido, pero poco a poco estamos hipotecando el futuro del país sin lugar a dudas. Pero Chile, por ejemplo, en Chile no han funcionado las AFPs, digamos, ese es el diagnóstico que se han hecho por parte de algunos especialistas. Y Chile está ahí también. Pero ese es un diagnóstico también parcializado y no es real, ¿no? Chile, estamos hablando de una economía en la cual prácticamente el 70-80% de su población económicamente activa tiene ahorros en pensión y tienen una pensión, digamos que más o menos en promedio es el 40% del salario que recibían anteriormente. Y no es más, porque el problema y las quejas en Chile existen, porque las pensiones son bajas, pero nadie habla de por qué las pensiones son bajas. Las pensiones son bajas porque aportas poco. Fíjate tú, si te estoy diciendo que aportas solamente el 10% de tu sueldo, 10% de tu sueldo, y cuando te jubiles vas a recibir el 40% de tu sueldo. Entonces, realmente tienes dos visiones, ¿no? La primera visión es, oye, 40% de lo que recibí antes me parece bajo. Pero hombre, solamente has estado ahorrando 10% de tu sueldo cada año. Que te den 4 veces eso es un montón. El tema es que se tiene que buscar la manera de ahorrar más. ¿De acuerdo? El diagnóstico, por tanto, de que el modelo chileno ha fracasado, desde mi punto de vista, es completamente manipulado, es falso. El modelo chileno está ahí avanzando, tiene que mejorar, pero el problema no es las AFPs, el problema es que hay que ahorrar más. Ok, ahora, de vuelta ya a nuestra propia realidad. ¿Qué pasa o qué sucede con aquellas personas que efectivamente han apostado por la AFP, pero en tiempos de pandemia no tienen dinero? O sea, es decir, la están pasando mal. Y para ellos es mejor tener su dinero para poder, no despilfarrarlo, pero sí tal vez invertir en un negocio o ponerlo en, digamos, hacer lo que puedan para hacerlo crecer de alguna manera. Y están en todos sus derechos porque es una forma de ahorro también para ellos. ¿Qué pasa en ese sentido, no? Y ahí tienes sino varias visiones respecto a qué hacer con estos ahorros, ¿no? Partamos de que este es el ahorro, un instrumento, un mecanismo que se ha generado para tener pensiones, ¿no? Es cierto, en una situación de shock como la que estamos observando ahora, y seguimos hablando del trabajador formal, ojo, seguimos hablando del trabajador formal, el que tiene una FP, ¿no es cierto? Entonces, porque ese es el único que ha tenido alguna vez algún tipo de ahorro ahí, y le estamos diciendo, oye, a ver, ¿cómo hacemos para aliviar un poco tu situación de vulnerabilidad? Tu primer elemento, ¿cuál es la situación de vulnerabilidad que se ha generado con la pandemia? Una de ellas es, o la más importante, es que pierdas tu empleo debido al confinamiento, a la incertidumbre, etcétera. Ahí tienes que, como bien señalas tú, paliar la situación. Si eres un trabajador formal, el primer instrumento que tienes para un shock de este tipo es tu CTS, tu compensación por tiempo de servicio, que es el instrumento, el mecanismo generado cuando pierdas el empleo. Ahí está, y ya lo has tomado. Algunos pueden decir, oye, no es suficiente, no, necesito algo más. Perfecto. ¿Qué vemos? Excepcionalmente, podemos ver el tema de los fondos de pensiones y tratar de identificar las situaciones vulnerables y un nivel de recursos que le pueda facilitar que tengan acceso, pero sin que sea excesivo. Entonces, ahí viene el punto, ¿no? Se han estado haciendo dado retiros adelantados al fondo de AFP en función a un concepto que no tiene ninguna relación con el mercado laboral, que es la UIT. La UIT, que son 4.000 y pico soles, este es un concepto para pagar multas, un concepto tributario, no es un concepto relacionado al salario. Mucho más sentido hubiera sido darle un acceso en función, por ejemplo, a salario, a sueldo promedio, a la remuneración mínima vital, número de remuneración mínima. Entonces, esto ha generado un exceso. Nadie dice que no se deba permitir un acceso restringido, pero no la cantidad. Y fíjate que el ejemplo de los 33.000 millones que ya se ha retirado durante el año pasado. De ese retiro, el 40% de ese retiro, el de 30 al 40%, ha ido a otras entidades financieras. Es cierto, eso responde al tema de que, oye, quiero mi dinero conmigo, estoy nervioso y lo quiero, ¿no? Pero no responde al criterio de vulnerabilidad. Algunos seguro que sí lo han requerido para
comprar oxígeno, para atender alguna circunstancia puntual, el desempleo, etcétera. Pero hay un 40% de esos 33.000 que han ido a bancos, que han ido a fondos mutuos y han recibido tasa de interés desde mayo a enero alrededor del 3% en todo el año, mientras si se hubieran quedado tranquilos, esos que retiraron el dinero y no lo necesitaban, y lo hubieran dejado en la AFP, hubieran recibido, por ejemplo, en el fondo 3, 30% de renta. Entonces, ese es el tema, ¿no? Ese es el tema de dar acceso excesivo, ¿no? Y ya, si 33.000 ya era bastante, entonces ahora estamos discutiendo entregar incluso con las medidas que se está planteando ahora, la aprobada por la Comisión de Economía, de dar acceso a 4 UITs, nuevamente con el error de 4 UIT, sin ningún tipo de consideración de focalización, porque incluso el que está trabajando y que tiene un ingreso también puede acceder, estaríamos hablando de más de 70.000 millones de soles adicionales. Si sumamos las dos cosas, los 33.000 o los casi 70.000, estaríamos hablando que la mitad de los fondos de pensiones que había antes de la pandemia habrían desaparecido. Recuerda que te dije 25% del PBI Sí. que había antes de la pandemia, terminaríamos, si es que estas normas se aprueban, con la mitad. Entonces, pero ya te he dicho, era excesivo y seguimos dando. Hemos repartido dinero en la primera, con los primeros retiros para 10 olas de contagio, ¿no? Y estamos recién en la segunda. Ok. Entonces, ese es el criterio. El criterio es, tengamos cuidado, ¿no?, respecto a cómo estamos desmantelando, desplumando un sistema que fue creado para la pensión, porque si no, dejémonos de engañarnos, dejemos de decir estamos ayudando a los vulnerables y digan lo que es. Queremos destruir el sistema y que todos se lleven su dinero. Entonces ya estaríamos en otra discusión, ¿no es Ahora, cierto? nos tenemos que ir, pero aquí hemos estado conversando con gerentes, por ejemplo, de distintas AFPs, y lo que nos mencionan es que ellos precisamente, porque no han perdido rentabilidad, es decir, los primeros meses sí, pero luego por el tema de la tecnología y qué sé yo, al contrario, han recuperado su rentabilidad, es que han podido pagar de alguna manera, darle el dinero a sus, digamos, a sus usuarios, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y vamos pues justamente a lo que usted decía, ¿no? O sea, sí se puede dar, ¿no? Pero en el fondo lo que se pierde es otra cosa en la economía. Pero ¿no sería bueno ya hablar sobre una reformulación del sistema de pensiones? Porque para que no solamente hablemos de 25% de usuarios que se benefician, sino también hablar del 75% que no, ¿no es cierto? Porque si no, no está funcionando para todo el país, ¿no? Exactamente. Ese es el tema sobre el cual, si fuéramos un país relativamente con congresistas responsables, deberíamos estar discutiendo hace tiempo. Se ha elegido por el camino más fácil y populachero, ¿no? Que es agarrar el dinero que ni siquiera es del Estado, se le está dando todo el peso de enfrentar la crisis al afiliado con un dinero que estaba destinado para un futuro. Se está discriminando o se está favoreciendo el presente, ¿de acuerdo? Cuando, ok, hay que atender circunstancias ahora, pero sin descuidar el futuro. Y hablar del futuro implica no hablar solamente de ese 25 o 20% de la PEA, sino hablar de toda la población, de todo el ciudadano que tiene derecho a tener pensión. Y es ahí donde deberíamos abocarnos y esperemos que llegue un gobierno y congresistas más responsables ahora en julio y podamos plantear un sistema. Pero para ello tenemos que tener sistema, porque como va la cosa, quizás en julio, ¿de qué cosa vamos a hablar si no vamos a tener sistema de pensiones? Si esto sigue así. Muy bien, muchísimas